Muy bien, estamos con Lucho Durán, así se hace llamar en las redes, pero es Luis Durán, presidente del Partido Morado. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Rosa María, por tu invitación. Lo aprecio muchísimo. Te sigo cada vez que es posible. También los militantes del partido te siguen. Y uno me dijo, dile a Rosa María que la queremos, a pesar de que a veces no opinamos como ella, pero te hago yo Yo, de... yo soy enemiga de los sectarismos, por eso los bloqueo a todos. Pero lo he tenido que desbloquear para poderlo leer hoy día. Muy bien. Tiene una agenda, el Partido Morado ha propuesto 3 puntos. Renuncia al presidente Castillo con una sucesión constitucional a Dina Boluarte, una verdadera reforma política y un adelanto de elecciones generales con una renovación completa de la clase política. ¿Ok? Estos puntos requieren que la voluntad del presidente sea renunciar, cosa que no va a ocurrir. Que el Congreso con 87 votos apruebe una reforma política, cosa que no va a ocurrir. Y que el Congreso apruebe el adelanto de elecciones, cosa que no va a ocurrir porque se quieren quedar. Ustedes son solo 3. Lo que le pueden decir, señor Durán, es, oiga, señor Durán, qué fácil es proponer eso. Si a ustedes les fue pésimo en las últimas elecciones, ¿cómo responden a esa crítica que les van a hacer? Si ustedes no le Mira, han ganado a nadie. sí, mira, nosotros hemos pensado en resolver un gran problema que ocurre para la seguridad política en el Perú, que son las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Ese es el horizonte de largo plazo. Entonces, sentimos que como partido político es nuestro deber ayudar a esa solución, dando lo que nosotros siempre hemos tenido, propuestas técnicas y razonables para discutirla con la ciudadanía. El camino que tú has planteado efectivamente es cuesta arriba, pero tú sabes bien, mejor que yo, que la cuesta arriba en el Perú ha sido una constante para el bien. Y las grandes hazañas de liberación humana que ha habido en el Perú han sido hechas a punta de esfuerzos. Ese es el objetivo, Rosa María. Nosotros no queremos una reforma, un cambio para ponernos de acuerdo con la clase política. Lo que nosotros queremos es que el Perú, el ciudadano común, tenga seguridad política. Y eso pasa por varias instancias, como tú bien has dicho. La renuncia, si no es posible la renuncia, un cambio institucional con adelanto de elecciones, pero eso solo es posible, Rosa María, yo quiero que tu público lo entienda, solo es posible si hay una reforma política constitucional para equilibrar las relaciones entre el Poder Legislativo y Ejecutivo, si no todo va a seguir siendo lo mismo, entre quien entre, porque los extremos no negocian cuando no tienen competencias claras y razonables. Ese es el concepto. Ahora, para que exista eso en realidad, en la experiencia del Perú en el año 2001, lo que existió fue un pacto político que incluyó a enemigos acérrimos. O sea, no hubo, hoy día puede parecer muy simple que la izquierda se sentara con el APRA, pero no fue nada simple, fue muy complejo que el APRA y Acción Popular estuvieran juntos en la misma mesa. Pero había un adversario común, que era Fujimori, y se unieron en torno a manejar una transición que lamentablemente nunca se terminó de manejar bien. Pero por lo menos se sentaron, discutieron y manejaron esa transición. ¿Qué posibilidades existe hoy de que ese pacto político se lleve a cabo? Mira, yo recuerdo lo que has dicho del año 2000 porque participaba, era joven todavía, había terminado la universidad y participaba en los movimientos contra Fujimori, contra la reelección, y te acordarás que hubo la sentencia del Tribunal Constitucional, aquella que destituyeron y toda esa historia. Pero esto también ha ocurrido con el inicio de la presidencia de Sagasti, si tú recordarás. Allí también hubo un momento complejo. ¿Cuál es el elemento determinante en los dos casos anteriores, Rosa María? Es que el ciudadano se hartó. Cuando el ciudadano se harta, cuando el ciudadano sale a las calles, cuando el ciudadano le dice al poder que lo que está haciendo está mal, es el momento en que los políticos se dan la vuelta y dicen, caray, vamos a negociar, porque necesitamos una salida para esta situación. Entonces, yo creo que ese momento va a llegar, Rosa María, cuando el ciudadano de a pie Pero empiece mira, a darse después cuenta. de esta semana ha sido una semana de protesta social en todo el Perú y de abuso en Lima, abuso, nos dejaron sin trabajar un día. Eso es un abuso y la gente salió a protestar contra el abuso de todos los colores políticos. Sin colores en realidad políticos, simplemente Sin color. harta. Así es, Sin colores, ¿ya? O así sea, es. inspectores, ¿no? Pero sin colores políticos. Harta, harta de la situación. Pero eso, todos los pasos que ustedes plantean, implica un acuerdo político. Usted es el presidente de un partido. Ha tenido la iniciativa de ofrecer un espacio de siquiera conversación, no sé, con Acuña,
con Keiko Fujimori, no sé ya ni quién es presidente de Acción Popular, porque es medio complicado, hasta incluso con Vladimir Cerrón, que es el secretario de Perú Libre. O sea, intentar hablar y decirle, mira, esto no da más y necesitamos un acuerdo político, que luego se manifiesten los votos en el Congreso. Estamos de acuerdo y puede haber rebeldes, pero ese acuerdo político tiene algún horizonte. Sí, yo creo que sí, Rosa María. Te quiero contar una breve experiencia. Yo soy presidente del partido recién hace 3 meses, entré el 1 de enero de este año. Entonces tú entenderás que estoy resolviendo un montón de problemas, situaciones institucionales y extrainstitucionales. Pero yo fui convocado por el primer ministro, el actual primer ministro, a una reunión para fijar algunas agendas sobre el acuerdo nacional. Yo llegué a su oficina y lo primero que le dije con el mayor respeto, porque yo lo respeto como profesor universitario que fue, le dije lo que pensábamos sobre el gobierno y le dije que debería haber un acuerdo político de largo plazo. Y en esa conversación le dije dos cosas, Rosa María, que luego he repetido en el acuerdo nacional. La primera cuestión es la siguiente: necesitamos sentarnos los partidos políticos y la sociedad civil para hacer un acuerdo de punto fijo que dé seguridad política al ciudadano. Y entre otras cosas, yo planteé en ese momento lo siguiente: ¿por qué no nombramos una comisión de altos expertos constitucionales que revisen esta propuesta que el Partido Morado está planteando y otras más a la luz de esta situación de seguridad política? Me dijo que estaba de acuerdo, en el acuerdo nacional están de acuerdo, y yo quisiera de repente ¿Están de plantear... acuerdo con que el presidente renuncie? Ya, pero esa es otra cosa, pero no, están de No, 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 acuerdo. no. Es que, ojo, no es otra cosa, pues. El gatillador del pacto es el cambio de autoridades. Es decir, yo no voy a discutir una reforma política en el aire. Yo necesito saber que esta reforma política se va a aplicar a un nuevo proceso que es inminente. Entonces, Sí, ahí sí discutimos. si quieres, para ponértelo más en blanco y negro y ser muy claro, ya recuerdo bien que tú eres una persona que le gusta la precisión. Seamos precisos. Lo que he discutido con el primer ministro y he pedido en el Acuerdo Nacional es una discusión sobre la reforma constitucional. Esa es la Ok. discusión. No hemos conversado sobre la renuncia. Yo se lo he dicho, pero eso va a demorar un poco. ¿Sabes por qué, Rosa María? Por lo que tú misma dices. Los políticos tienen siempre la imperiosa necesidad de no dejar sus cargos. Eso yo sabes que le llamo egoísmo político. El Perú está lleno de egoístas políticos que son incapaces de ver el futuro del país por encima del de uno. Eso todavía no hemos llegado, pero vamos a llegar, Rosa María. Yo tengo una enorme ilusión de que el Perú va a salir de esto más rápido de lo que pensamos. Yo creo que no dura 6 meses. Yo estoy llena de ilusión también, pero este, Pero ilusión como el público esperanza. no tiene por qué compartir nuestro optimismo. Entonces, Sí. vamos al punto. Es decir, si ustedes han llegado a la conclusión, como han llegado a la conclusión más de la mitad de los peruanos, que por más que se esfuerce, el señor Pedro Castillo nunca va a aprender a gobernar, ni siquiera en lo básico, que es una persona que no tiene ninguna competencia, siquiera mínima, para ser presidente del Perú, que ganó las elecciones porque al frente tenía una candidata que era peor que él, no hay otra razón. No hay otra razón por la cual haya ganado las elecciones. Pero él no tiene ningún mérito propio. Terminada la elección, tenemos un presidente que no tiene méritos para ser presidente. Si esa es la conclusión primigenia, ese punto es el que hay que discutir. Y él no va a renunciar. No va a renunciar. Entonces, muy No, bien. Entonces, la destitución del va a tener que presidente. estar, como en las circunstancias históricas de este Perú, de este país, acorralado por la situación y en ese momento va a dar su último. Ni siquiera acorralado, ¿ah? Ni siquiera ¿No? ¿Cómo? acorralado, porque no creo que ni siquiera sea una persona que sea capaz de darse cuenta de la gravedad de su situación. Simplemente no va a renunciar nunca, nunca. No hay forma de que renuncie. Yo creo que los peruanos tienen que comenzar a entender el carácter del presidente. El presidente se sacó la tinca y no va a devolver el boleto, pues. O sea, así de Claro. sencillo. Es más Y egoísta su, que cualquier otro. Al que le llega gratis, él es más egoísta que los obviamente, demás. pero Sí, pues, se sacó la tinta y no va a entregarle el boleto a otra persona. Y sí, sí. dos, tiene problemas penales que tendría que afrontar, que los quiere posponer. Y tres, tiene alrededor un grupo de gente que todavía le dice que se quede, porque nos quedamos todos.
Y el pacto con el Congreso hoy Eh, es nos eso, quedamos todos. eso iba a decirte yo. Yo tengo la impresión de que hay un pacto de nos quedamos todos. Nos Nos quedamos quedamos todos todos. a cualquier costo. Entonces, Exacto. cuando el sistema político se Cuando, cierra, cuando, cuando Cerrón habla de curules cautivas, habla de eso. Mire, así, ayer una exhortación al presidente, exhortación, sin ningún valor, que tres se ha horas. puesto al voto, claro, 3 horas más o menos, se ha puesto al voto para medir fuerzas, para nada más, para hacer un censo, si quieren, ¿ok? ¿Cuántos votos sacó la exhortación al presidente para que renuncie? 63, ¿ok? La mitad del Congreso podría estar de acuerdo con eso, pero la otra mitad no. Y la otra mitad incluye no solamente a los 43 o 44 que son fieles al presidente porque son de Perú Libre, las izquierdas que todavía lo apoyan, etcétera, sino porque un grupo grande, casi 24, estaban ausentes en el debate, ausentes, con licencia, con lo que fuera. Ni siquiera votaron, 24. No abstención, ¿eh? Entre abstención y ausencia, 24 desaparecidos. Si esos 24 se sumaran a los 63, ahí tiene 87 y al otro lado habían 43. Pero esos 24 son fantasmas, no quieren participar. Esa es la realidad del Congreso, hay un pacto de facto. Esos Ni son los siquiera, agazapados a los que se refería exactamente, Basadre. pero, Están ahí pero, esperando. pero, pero, la única forma entonces de sacar a Castillo del poder es sentando a Vladimir Cerrón a la mesa y a Yo, Verónica Mendoza y sus 3 votos y a ustedes y sus 3 votos y bueno, los votos de ustedes. Yo he sido muy... yo te ofrezco, Sí, Rosa María, antes de que continúe, yo te ofrezco hacer algún intento en los días que vienen. Lo voy a hacer. No sé qué significa lo eso, hagan pero todos. O bueno, sea, yo haré ojalá ese que, intento. no sé, Acuña levante el teléfono y llame a Yo, Luna y llame a Keiko Fujimori y llame a la señora Lee de Somos Perú y a usted, a nadie más, porque no se necesita más gente. Y que los presidentes de los partidos, lamentablemente Acción Popular, ya no sé quién es el presidente, pero tendrá secretario general, se sienten y discutan esto. Los presidentes, ojo, de los partidos que tienen representación en el Congreso. ¿Por qué? Porque son ellos los que tienen que votar. tal cual, Y tal yo cual. sé que digamos, los congresistas no están sujetos a mandato imperativo, pero responden a colectivos partidarios que tienen una línea. Y si su partido no le da línea, ¿qué cosa va a hacer el pobre congresista? Les tienen que dar línea. Muy bien, Así a es. eso vamos. Vamos a la línea de Te los hago tres. recuerdo de la sentencia del caso de la ley de antitránsfugas, donde el Tribunal Constitucional decía eso que tú estás diciendo. Decía que el mandato es imperativo para el congresista, pero el congresista tiene un deber de cuidado con la doctrina y la ideología por la que fue inscrito, ¿no? Eso es verdad. Así es, porque si no estamos los votantes, estamos siendo estafados. Así es. Ahora, Exacto. 3 congresistas que están haciendo un magnífico trabajo, yo no lo dudo, los entrevisto mucho y creo que se multiplican y tienen más presencia que muchos otros congresistas de bancadas más grandes. Pero el problema es que su posición, le digo con todo cariño, no está clara. Cuando se han votado, por ejemplo, las vacancias del presidente de la República, han votado en contra. En la última, con la votación dividida, Ed Mala votó a favor y las dos congresistas mujeres votaron en contra. No tienen ahí que sentarse a discutir Lo hemos, lo algo. hemos, lo hemos hecho, Rosa María. O sea, este proyecto de ley que hemos presentado ayer es un proyecto de ley que ha sido conversado entre el partido y la bancada. Los tres congresistas, sus asesores, los miembros del comité político y algunos asesores, incluso sociedad civil constitucional, expertos constitucionales. Y en ese proyecto nosotros partimos de un supuesto, que no sé si tú compartes esta idea, pero el concepto de la vacancia por incapacidad moral permanente es un concepto tan difuso, tan atípico, que lleva al gran problema. Por lo tanto, hemos Así, dicho que ese artículo en concreto debe ser cambiado para poner un caso de discapacidad mental o física. Y así sacamos del 113 ese problema. así es, Eso lo han firmado los tres congresistas. así Entonces, es. tanto Ed, Susel como Flor creen que en el 113, en el artículo de la vacancia, la incapacidad mental permanente, Tal. no sé mental, sí, incapacidad mental, sí. En ese caso,
están de acuerdo con que esa es una situación difusa. Ese es nuestro principio básico. Ahora, al momento de la votación, entiendo que Ed Málaga ha priorizado el debate, porque Claro, recuerda que la pero votación era para abrir el debate. ok, yo también puedo entender eso, pero el asunto es el siguiente. Si asumimos que el 113 es incapacidad mental, con lo cual yo estoy completamente de acuerdo, se tiene que introducir a la Constitución el impeachment, que no Así es. tenemos. Exactamente, Y, exactamente. Por ya, fin ojo, alguien, ojo. Y te el Partido digo, Morado Rosa María, por fin retiró. alguien entiende esto realmente Sí, y gracias por decirlo. El sí, 117 es el que tiene que cambiar para así es. Ahora, introducir, para introducir, como estamos haciendo, dos causales. Nosotros estamos introduciendo dos causales, Rosa María. ajá, Delitos por crímenes de lesa humanidad, por crímenes organizados por función, y dos, graves, indubitables y probadas infracciones constitucionales. Pero como claro. esto todavía sigue siendo tan difuso, en el proyecto estamos planteando que sea 4/5 partes del Congreso las que voten en este caso. Con lo cual tienes un impeachment razonado en el 117. No, yo digo, mire, más rápido, deroga el 117. Y lo dejas Entonces el libre. presidente, claro, pues si el presidente asume la responsabilidad penal como cualquier funcionario del Estado. Lo que pasa es que el 117 intenta Y ahí buscar. lo destituyes con el 100. Claro, pero el 99 y 100 necesitan causales. El 99 y 100, a eso te refieres. Ellos Sí, necesitan una claro. causal. ¿Cuál es la causal? La causal No, debería penal, estar en por delito, 117. pues, si derogas el 117, no existe, sáquelo de la Constitución. Ah, El presidente tiene la misma protección que un ministro, que un juez supremo, exacto, un congresista. Necesita cometer un delito y ese delito acarrea su destitución, que es el correcto. inciso 5 del artículo 113. 103, así es. Mucho Pero, más rápido pero y limpio. te falta el otro elemento, las graves e indubitables y probadas infracciones Es que el constitucionales. Ese ya no es 99, el 100, delictual. Ese es el claro, verdadero no, impeachment. perdón, es que el 100, y al público nos está perdiendo, habla de infracción a la Constitución también. Por Sí. ejemplo, y yo les voy a poner una infracción a la Constitución. A mí no me pueden quitar mis derechos constitucionales por el capricho del gobernante. Y el día 5 de abril me A los quitaron. medianoche y sin prever una salida para el Sin abastecimiento publicidad para tu debida de la espacio, nada. norma, Así es. sin publicidad debida de la De norma, acuerdo. eso es una infracción clarísima de la Estoy de Constitución. acuerdo. De acuerdo. Yo considero necesario, por ejemplo, que de entrada nomás se plantee la acusación constitucional contra el gabinete y se le destituya, no se le censure, ¿eh? Se le destituya. ¿Qué Por el está 99 haciendo y el 100. partido? Ya, ¿qué está Por el haciendo el 99 y 100. Partido Morado? Está recogiendo firmas para una interpelación. No, Sí, pues, ¿qué interpelación? ¿Qué interpelación? El señor cree que Hitler es un buen hombre. ¿Ya? ¿Qué interpelación puede haber ahí? No hay interpelación, tiene que haber destitución. Y la destitución es posible, no la censura, con lo cual no pierden la bala por los hechos del 5 de abril. Entonces, claro. no entiendo dónde están Pero, parados en el pero, Congreso. pero Rosa María, una pregunta. ¿Tú crees que la aplicación del 99 y 100, como estás planteando para el primer ministro, en este contexto, es el camino? Lo van a cerrar. Por eso que una interpelación ayuda más a un debate, a ¿Qué una debate? discusión. ¿Pero qué Tenemos que vamos a debatir, debatir? tenemos ¿Qué que vamos a decirle a la debatir? población el O sea, error que está cometiendo este señor. no, ya sé, pero ¿qué vamos a debatir? Si tiene demencia senil o no, porque ese es el debate hoy. Esta No. mañana el debate es si el señor Aníbal Torres tiene o no tiene demencia senil. No, en serio. Lo, Porque no lo, es posible que una persona cite como ejemplo a Hitler. Pues eso ya está fuera de lo normal, de además, lo además, sobre bases históricas ya probadamente que no ocurrieron. falsas, o sea, Falsas, mintiendo, totalmente. pero al mismo Totalmente. tiempo se irrita y muchachito tonto y grita. A mí, lo que hay que discutir es si el señor está bien de la cabeza o no. No necesita una Pero, interpelación, necesita un ¿tú te peritaje. acuerdas, tú te acuerdas de Siriaco Urtecho, litigante por amor, el libro de Sí, el libro Trasandís? trascendiente. Ahí había un abogado que se parece mucho al primer ministro, porque es una manera de ser abogado así terco, absurdo, diciendo cualquier barbaridad y todo el mundo le va a creer, pero eso no funciona para un ministro. Porque un primer ministro lo que es comunica y construye con la gente Por consenso. eso yo Y le no está digo, construyendo me nada. parece que el Partido Morado está de buena voluntad, siguiendo los procedimientos, pero ya una interpelación, ¿a qué va a ir? Va y les habla. Ya, muy bien, les habla. Ya hemos tenido un montón de esas. Y se va. Ya, muy bien. ¿Y de ahí qué pasa? No pasa nada. No Sigue sabemos. sentado.
No sabemos, Rosa María. Las voluntades se suelen mover en los momentos políticos. Yo sé que, pero yo te dije hace un rato que pases de la ilusión a la esperanza. La esperanza tiene razones fácticas. Las razones fácticas son, en el Perú ha ocurrido, tú lo sabes, en otras veces, cuando se ha Ha llamado, ha ocurrido habido cuando las cambios. personas, sí, pero cuando se buscan los caminos, no ocurren las cosas solas, uno tiene que buscar el camino. Y si vas Eso por el sí. camino de la interpelación, que dicho sea de paso, escandalosamente nadie le está firmando la interpelación, solamente los no agrupados, Así es, que es el así grupo es. decente del Congreso, los no Pero agrupados eso dentro del grupo es. revela, Rosa María, eso revela las posiciones políticas en este momento y la ciudadanía lo entiende. Lo está Claro, empezando a entender. Entonces, por eso es estamos que el en el Congreso tiene camino 12% de aprobación. y seguirá bajando. Y llegará un día en que se darán cuenta de que tienen que cambiar y será pronto. Pero hay que asegurar el cambio. Yo, Rosa María, creo que lo que más, tú lo has dicho al comienzo, el Partido Morado es un partido con 3 representantes en el Congreso. Son representantes que se multiplican y tratan de hacer las cosas correctamente todo el tiempo. El partido está acompañando eso. Nuestro deber es darle al país lo mejor que tenemos. Le hemos planteado este proyecto de ley para discusión y le vamos a preparar también un proyecto de ley, ojalá que lo tengamos pronto, sobre la reforma institucional en materia electoral, Rosa María. Porque Ah, a no, nosotros claro, tampoco nos ha gustado esa ley que acaba de salir. La es ley un desastre. es un desastre. Es un desastre. Ahora, Es un desastre. ahora, muy bien. Vienen elecciones en octubre, el Partido Morado va a participar a nivel nacional. ¿Aprovechará esta vez la oportunidad para realmente ser un partido con presencia nacional? Porque lo que les pasó fue eso. Eran fuertes en Lima, sus 3 candidatos son los ganadores son limeños, eran fuertes en Lima, pero descuidaron el resto del país. Sí, tú lo has dicho bien. Mira, yo soy huancaíno. He sufrido mucho con lo que he escuchado ayer en mi tierra porque conozco la idiosincrasia del pueblo, ¿no? Cuando viene a cantarnos el guayno, la señora vicepresidenta, yo no lo entiendo porque, en fin, o sea, el uso de la voluntad ciudadana, de sus valores para efectos de política primaria no es útil. Pero entonces, ¿por qué te planteo esto? Porque el Partido Morado tuvo un problema y yo lo debo reconocer con mucha honestidad. Cuando nosotros hablamos del Centro Republicano Rosa María, hablamos de libertad y progreso para todos, proyectos de vida de las personas. No hay un solo proyecto de vida. Entonces nosotros enfocamos nuestro discurso en una manera de vivir, defendiendo algunos derechos que son básicos y que creemos en ellos, pero olvidamos cómo es un proyecto de vida en otras partes del Perú. No es lo mismo tu proyecto de vida en Lima que en Cajamarca. Todos lo sabemos. Yo soy huancaíno, yo sé que son proyectos de vida. Entonces, lo que necesitamos es decirle a la población que nosotros acompañamos sus proyectos de vida en cada lugar. Yo estoy viajando, Rosa María, estuve en Pucallpa, en Iquitos, en Cusco, ahora me voy a Piura, y cuando converso con los militantes del partido que están preparando las candidaturas, les digo, no se olviden que este es el tiempo del país, donde ustedes tienen que dialogar y plantear la propuesta seria para cada lugar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener un eje de propuesta nacional, una visión del municipalismo y del regionalismo. Tenemos 2 documentos andando y luego vamos a concretar en planes de gobierno locales y regionales ahí donde vamos a postular. Yo creo que eso va a permitir una más profunda relación con la sociedad civil en las distintas partes del Perú. Y te hago un comentario. Nosotros tenemos muchos militantes jóvenes, Rosa María. Y lo que para nosotros en nuestro tiempo no era tan claro a veces de esas diferencias, hoy día es muy claro. O sea, la universalidad y la región de cada uno le hace que tengan posiciones individuales muy profundas y proyectos de vida muy claros. Entonces, creeremos que los jóvenes se empoderen este camino. Yo creo que lo vamos a lograr. Ese es nuestro deber para con la institución y para con el país. Un partido de centro republicano exacta y claramente regionalizado, con poder descentralizado y con colaboración de todos los nódulos de la nación. Ahora, uno de los problemas más graves de los partidos políticos peruanos es el caudillismo. Sí. O sea, no se entiende al Fujimorismo sin Alberto y Keiko Fujimori, no se entiende a PP sin Acuña, tal vez Fernando Belaúnde y Paniagua no han encontrado herederos, pero digamos, el caudillismo es, ¿no? El APRA está sin rumbo desde la muerte de Alan García, y ustedes ya no tienen a Julio Guzmán. Julio Guzmán se ha apartado del partido, es un militante más, pero está haciendo sus actividades privadas, entiendo, en los Estados Unidos. Así es. ¿Cómo sobrevivir a la salida del fundador? Esa es una gran pregunta y además el diagnóstico previo que diste es correcto.
Eso se llama para nosotros egoísmo político, cuando tú asocias la vida de una institución a una persona. Nosotros hemos roto con eso. También tú dijiste al comienzo de esta reunión que las personas no me conocían, efectivamente, pero yo he sido miembro del comité político desde el día de la fundación. Claro. Entonces, yo te pregunto, ¿estamos avanzando si sucede en un partido una persona que no es conocida públicamente, pero continúa la línea política institucional y el partido sigue funcionando y no se ha roto? Esa es la respuesta más clara a lo que tú me preguntas. Yo creo que hemos roto con el egoísmo, creo que hay mucho cuadro político en el partido y que este segundo tiempo del partido es para construir una institucionalidad que promueva los cuadros políticos. Para las elecciones tú vas a ver mucha gente de mucha calidad que viene de la vida social y privada y que está queriendo participar en política. Se va a alegrar. Para el Perú eso va a ser una buena noticia. Un centro republicano renovado, sin captura de fundadores y con la posibilidad de construir esto que te digo, un discurso y una proyección nacional. Pero la política en el Perú es antropomórfica. Eso me dicen todos. O sea, claro, el problema ustedes entiendo lo que hacen y en abstracto creo que es lo correcto. O sea, construir primero ideas y después aterrizarla en personas. Pero lamentablemente en un país donde el pensamiento concreto domina al pensamiento abstracto, la gente necesita ver caras, necesita Hay saber varias, quién hay es varias. el líder. Francisco Sagasti, acá tienes una cara nueva, las congresistas, los dirigentes nacionales. Mi secretario general es el señor Vlado Castañeda, no sé si le conoces, pero tenemos cuadros. Y la antropomorfía de la política tiene que redefinirse no para una cara, porque eso es egoísmo, sino para un conjunto, un equipo de trabajo. Eso es lo que quiere hacer el partido. Creo que lo vamos a lograr, Rosa María. Francisco Sagasti hizo una propuesta. ¿Él la hizo a nombre del partido o a título personal? No, la hizo a título personal. Yo conversé con él antes, tuvo la deferencia, como siempre hace él, de llamarme para comentarme, porque quieras o no, él es expresidente, pero también es miembro del partido, entonces necesita saber qué opino, ¿no? Él tiene claro que es una propuesta personal y que su única vocación, y eso es importante tenerlo en cuenta, su única vocación es promover el debate en el Perú. Por lo tanto, su propuesta concreta puede tener muchos problemas de aplicación práctica, puede ser incluso para algunos inviable, pero él puso en el debate que se vayan todos, que nosotros habíamos estado diciendo que se vayan todos, él lo convirtió en una cuestión nacional y hay que darle gracias por eso. Esa fue su función. Ese día, esa era lo que quería plantear él. Y lo sentía como un deber. Ahora, claro, pero ¿por qué no salen a recoger las firmas? O sea, Ya, es una buena pregunta. yo estoy de acuerdo en que si el Congreso no quiere, no sirve para nada, pero se nos ha explicado más de una ocasión, no, lo que queremos es promover el debate. Entonces, ¿por qué no sale el Partido Morado, los otros partidos, el mismo Sagasti, a recoger las firmas? Sí, mira, tú dijiste algo al comienzo y después me has insistido en el rol de la conciliación y de la conversación con otros actores políticos. Así es. Entiendo que la propuesta de Francisco Sagasti se está coordinando. Yo mismo he conversado con Ok. él, con muchas personas, para que esto no sea una propuesta de un partido, de un grupo, sino que sea una propuesta ciudadana. Ese es el valor. Mañana en la noche van a salir los ciudadanos, yo he visto los carteles, a caminar, a protestar, a establecer que se vayan todos. Muy bien, todo eso tiene que canalizar en su momento a la recogida de las firmas. Pero, Ok. Rosa María, tú entenderás que en un país sin institucionalidad, si el Partido Morado lo dirige, solamente será porque no hay otra alternativa. Porque quien debe dirigir el proceso es la sociedad civil donde el Partido Morado está. Eso es una manera de respetar a la sociedad civil. Los partidos en el Perú, Rosa María, tú lo habrás vivido, supongo, en la época universitaria, no respetaban a la sociedad civil. Se metían en el gremio universitario, se metían en los gremios. Nosotros no queremos eso, nosotros queremos una relación sana porque la sociedad civil y los partidos somos parte de un proceso que para nosotros los republicanos es el proceso de la comunidad política. Entonces, si esto se logra construir en consenso, yo estoy muy esperanzado de que va a ser así. Pronto vas a tener a los que van a dirigir esto, que van a ser seguramente ciudadanos de a pie. Y la intención no es individual, no es de un grupo, es una intención para liberar al Perú de la situación de inseguridad política en la que está. ¿Qué horizonte le ve en plazos, en tiempos, a lo que está pasando en el Perú? Todo el mundo le debe preguntar eso, ¿no? Sí, yo es que me cuesta, como soy tributarista de profesión, abogado tributarista, entonces poner números siempre para mí es un peligro porque no sabe bien por dónde ir, pero
Mira, yo creo que si la sociedad se concientiza bien de esto, van a ser 6 meses. Sí, Si la sociedad no se concientiza todavía porque la crisis golpea a las personas, va a ser un poco más, un año, pero no más de eso. no Porque más de eso. esto es inviable. ¿Sabes por qué? Porque está afectando las instituciones. Ya no es una crisis política, es una crisis institucional. Eso es mucho más grave. Es mucho más Mucho grave. más grave. Y también en el medio de una pequeña crisis económica, no tan grande todavía, pero que puede crecer, usted es tributarista. A ver, anoche el Congreso se bajó el IGB del pollo, de los fideos, de los aceites, de los cárnicos. Hoy día, o pasado mañana, ¿no? Cuando se promulgue la ley, eh, la mayoría de la gente va a querer ver esa rebaja de 18%. Es decir, si me No la va a estaban ver. cobrando, ese es el problema. Para poner un ejemplo a la señora que me escucha, si el pollo me lo estaban cobrando a 10 soles, deberían cobrármelo a 8 soles 20. ¿Ok? Pues tienen que rebajarme el 18%, para poner un número redondo a 10 soles. De 10 soles, baja a 8,20, ya. ¿Eso lo va a ver el ama de casa o no lo va a ver? No, no, no. Hay una máxima en el derecho tributario que es que con los impuestos al consumo no se juega. Esa es una máxima. ¿Qué consiste? Si me das un breve tiempo, te lo digo rápidamente. Claro. Si tú bajas el IGB, la pérdida de tributo que estás haciendo no redunda en el ciudadano, por dos razones. Uno, porque el empresario o el vendedor siempre va a marginar a su favor, con lo cual nunca va a bajar todo, a menos, como decía el primer ministro, que vamos a poner a Indecopi y a todos detrás para que lo vean. Tampoco. Pero hay otro tema, el IGB es un impuesto sobre el valor agregado, para Así explicarle a es. las personas que te escuchan. Si yo soy un vendedor de pollo, yo lo he comprado antes, ¿correcto? O he comprado insumos para el pollo. Si tú quieres exonerar algo, tienes que exonerar toda la cadena hacia atrás, toda, 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 y eso es imposible. Por lo Claro. tanto, las exoneraciones solamente funcionaban, Rosa María, como un paliativo que puso el Fondo Monetario a la situación de regresividad del impuesto. Y dice claramente, tienes que buscar una canasta básica familiar clara y distinta. Claro. Y cuando tú introduces A insumos ver, para que de bajar, se complica. expliquemos el concepto regresividad del tributo. Eso no lo entendió nadie. Eso es, ya, está bien, discúlpenme. Cuando me pongo en mi chip profesional, aparezco como, ya, la regresividad consiste en lo siguiente. Hay tributos que afectan más al capital de los más pobres. Ese es el impuesto al consumo. Porque si yo compro un tarro, una gaseosa, y tiene el impuesto general a las ventas, posiblemente para mí sea parte de mi ahorro. Pero para la señora que está en un pueblo joven, que tiene solo un mínimo para vivir, para ella es su capital. Entonces, este tipo de impuestos hacen más pobres a los más pobres siempre. Así es. Ese es el problema. Entonces, necesitas un paliativo. El paliativo es por lo Pero, menos quítalo de la canasta básica. claro, para que entienda la gente por qué son tan populares, porque son mucho más fáciles de cobrar. Así O es. sea, Es lo como el lógico casino. es, en un sistema de redistribución con justicia, el que tiene más paga más. Eso es lo lógico. Pero cobrar es más difícil, porque tienes que ir situación por situación. En cambio, un impuesto ciego que todos pagamos o todos dejamos de pagar es mucho más fácil de recaudar. Así Esa es. es la razón por la cual el IGB es el impuesto más extendido en una sociedad informal. Ahora, Exactamente. Así es. entonces, Es pero como un aún, tragamonedas. exactamente, Rápido, pero rápido, mucho tiempo. aún cuando el IGB es un impuesto al valor agregado, en otros países se llama IVA, es un impuesto al valor agregado, es decir, hay un crédito fiscal que me va favoreciendo en cada paso, más o menos en cuánto podría ser una rebaja, digamos, Estamos hablando de 18, la rebaja normal va a ser en 4 o 5, no más. nada más. Creo. No Claro, creo que. porque toda la cadena para atrás sigue estando grabada. Sí, Entonces, en para que algunos te casos sí. entienda, o sea, la señora de la bodega que ha comprado el pollo para vendérmelo, cuando me lo vende a mí, no para IGB, pero el que se lo vendió a ella, sí, y el anterior también, y el grano, y todo lo que compró el pollo, los pesticidas que usaron en la granja, y La la electricidad de la granja, electricidad, el agua, claro, todo, la todo. electricidad de la granja, el veterinario que vino, todo lo demás sí está grabado, todos los servicios están grabados. Pero el Entonces, pollo sale, entonces, ¿qué hace el que lo vende con 18%? Le resta el 18% de lo que él ha gastado para hacer ese pollo.
Así Entonces, es. Más un margencito, ¿no? Porque nunca pierden. O sea, nunca la pierden. economía es así, en la economía es así. O sea, le pones un poquito más, un poquito más. Entonces, en términos reales, el pollo va a reducir su precio en un 5%. La buena noticia es que no va a subir, ¿ok? Esa es la única buena noticia. No sabemos, Rosa María. Salvo, así es, salvo que de nuevo el precio de los granos en el mundo se vuelve a incrementar, el pollo come el grano sube precio del pollo. Como decían ayer, el pollo no estaba ni muerto ni vivo, estaba caro. Entonces, ese es el problema central del pollo. Muy Así bien, es. Pero además hay muy algo más, bien. Rosa María, si me Rosa permite. María, Hay Sí, un pequeño problema hoy práctico, es que viernes. el IGB uy, va al presupuesto público. El IGB va al presupuesto público como ningún otro. Y así 2% es es. IPM. Por lo tanto, si tú disminuyes el IGB, lo que estás disminuyendo es el presupuesto para dar calidad pública a la nación. Ese es el problema. Así es. No, es que, a ver, chicos, del 18%, 2% es impuesto a las municipalidades. Es un fondo municipal, así es. Exactamente. Entonces, ese es el Foncomún, aunque ahora se llama otra Sí. cosa, pero que es lo mismo, se reduce, pues. Hay menos plata para las municipalidades. Y también Ok, para el gobierno nacional. Rosa Bueno. María, no, sí, yo sé, me había olvidado. Muchísimas gracias a Luis Durán.